Hola a todos. Esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a sumergirnos en la historia más aburrida y, al mismo tiempo, más universal que existe. La historia de cómo era simplemente vivir en una casa, sin dragones, sin batallas épicas, sin intrigas de la corte, solo la rutina, los olores, los sonidos y las texturas de un hogar a lo largo de los tiempos. Una aventura tan mundana que, honestamente, probablemente no sobrevivirías sin un teléfono inteligente y una aplicación de entrega a domicilio. La simple tarea de mantener el fuego encendido ya eliminaría a un 80% de los candidatos. Así que, antes de acomodarte, dale me gusta y suscríbete, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Es ese apoyo lo que me permite seguir creando estos viajes somnolientos para ustedes. Y como siempre, comenta abajo tu ciudad y la hora en que me estás escuchando. Me gusta imaginar dónde están aterrizando estas historias. Estás parado en medio de la nada, o mejor dicho, en medio de todo. El aire es fresco, con ese olor a tierra húmeda y vegetación que aún no ha sido perturbada. El sol calienta tus hombros, pero una brisa suave hace susurrar las hojas de los árboles cercanos, un sonido constante y tranquilizador. Bajo tus pies, la tierra es suave, un poco irregular. Te agachas y tomas un puñado de tierra. Es oscura y rica, deshaciéndose entre tus dedos. Este es el lugar donde existirá tu casa. La elección no fue aleatoria. Pasaste semanas, quizás meses, caminando por este paisaje, observando el camino del sol, imaginando dónde golpearía primero la luz de la mañana. Buscaste una fuente de agua confiable, un arroyo que corre claro y constante, pero no tan cerca como para convertir tu futuro sótano en un pantano privado con cada lluvia de primavera. Es una broma que tus vecinos, a medio kilómetro de distancia, todavía no encuentran graciosa. Aprendiste de su error. También consideraste la defensa. La pequeña colina suave en la que te encuentras ofrece una vista clara de quien se acerca. No es que esperes una horda de invasores, pero es bueno saber si tu cuñado viene a pedirte dinero prestado con algo de antelación. La decisión de dónde construir una casa siempre ha sido un equilibrio entre la conveniencia y la seguridad. Los romanos, por ejemplo, eran maestros en esto. Cuando fundaban una nueva ciudad, los augurios leían los presagios, pero los ingenieros se aseguraban de que el lugar tuviera agua potable, tierras fértiles y una posición defendible. La casa, la domus, no era solo un refugio, sino una declaración de permanencia y estatus, un microcosmos del propio imperio. La tierra bajo tus pies es, en cierto modo, una herencia de esa mentalidad, un pedazo del mundo que reclamas como tuyo. Con el lugar elegido comienza el verdadero trabajo. La primera tarea es limpiar y nivelar el terreno. No hay tractores, solo tus manos, una pala rudimentaria y quizás la ayuda de un animal de tiro terco que parece compartir tu falta de entusiasmo por el sonido que domina tus días. Es el de metal arañando la tierra, el golpe sordo de las raíces al ser cortadas, tu propio suspiro pesado. Y luego comienzas a cavar. No estás cavando para un sótano complejo, sino para los cimientos. Una zanja, siguiendo el contorno de tu futura casa. El trabajo es lento y meditativo. Tu mente divaga. Piensas en la comida que cocinarás, en los niños que quizás corran por aquí, en el invierno que pasarás protegido por paredes que aún no existen. Cada palada de tierra es un paso hacia ese futuro. En un momento tu pala golpea algo duro. Tu corazón se acelera por un instante. Sería un tesoro enterrado, una reliquia antigua. Cavas con más cuidado, la imaginación corriendo libremente y finalmente desentierras. Una piedra de forma extrañamente poco interesante. La sostienes por un minuto, tratando de encontrarle algún significado, antes de tirarla a un lado con un suspiro.
el gran descubrimiento arqueológico del día. Con la zanja cavada, es hora de llenarla. Usas piedras. Piedras grandes y planas que tú mismo has recogido de los alrededores. Las colocas con cuidado en la base de la zanja, creando una base sólida. Este es un momento crucial. Aquí es donde entra una curiosidad poco conocida de las construcciones antiguas: el depósito de fundación. En muchas culturas era costumbre enterrar algo en los cimientos de la casa para dar suerte, protección o para consagrar el edificio. Podían ser monedas, amuletos, figuras de cerámica o, en una práctica particularmente extraña en la Europa medieval, un zapato viejo. La idea era que el zapato, conteniendo el espíritu de su dueño, actuaría como un guardián perpetuo contra los malos espíritus. Lo piensas por un momento. Quizás deberías dejar una de tus sandalias gastadas allí. La cuestión de quién es el dueño de esta tierra, después de todo, es algo complejo. Los historiadores todavía discuten si el concepto de propiedad privada de la tierra, como la conocemos, fue una evolución natural que vino con la agricultura, o si fue una estructura impuesta por una clase dominante para consolidar el poder y crear una jerarquía social. Para ti, aquí y ahora, la cuestión es menos académica y más práctica. Estás mezclando argamasa, una mezcla de arcilla, arena, quizás un poco de cal si tienes suerte, para unir las piedras de los cimientos. El olor es terroso, casi agrio. La textura es granulada y espesa. No tienes un nivel láser. Tu herramienta de precisión es una línea estirada entre dos estacas. La miras, cierras un ojo, luego el otro. Parece lo suficientemente recto. Es la famosa técnica del "se ve bien desde aquí", responsable de algunas de las arquitecturas más encantadoras e inclinadas de la historia. Pero está hecho. El sol se está poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Estás cubierto de tierra y sudor. Tus músculos duelen de una manera profunda y satisfactoria. Miras el contorno de piedras en el suelo. No es una casa, apenas es una pared, pero es una promesa. Es la base, el primer y más importante paso para transformar este pedazo de tierra salvaje en un lugar llamado hogar. Y por hoy eso es más que suficiente. La conciencia regresa a ti no como una alarma, sino como la marea subiendo lentamente en la arena. Es un proceso gradual, una negociación silenciosa con el sueño. El primer sentido en despertar es el tacto. Sientes el peso de una manta de lana gruesa sobre tu cuerpo, una presión reconfortante y un poco áspera contra tu piel. Debajo de ti, el colchón no es una nube de espuma viscoelástica, es un saco de arpillera densamente relleno de paja o crin de caballo. Cruje suavemente con cada pequeño movimiento, un sonido seco y orgánico. Es un poco irregular, con bultos y valles a los que tu cuerpo ha aprendido a ajustarse con el tiempo. Ofrece un soporte excelente. Si tu definición de soporte es que te recuerden constantemente cada hueso y articulación que posees. El siguiente sentido en llegar es el oído. No hay el zumbido de los aparatos electrónicos ni el ruido del tráfico. En cambio, el sonido predominante es el canto de un pájaro solitario en algún lugar afuera, un silbido claro y repetitivo que corta el silencio de la mañana. Luego, otros se unen, creando una sinfonía no orquestada. Oyes el susurro del viento en las hojas, el mismo sonido que te arrulló para dormir. Hay un gallo cantando a lo lejos, la alarma original de la naturaleza, totalmente desinteresado en tu botón de repetición. La luz comienza a filtrarse a través de tus párpados cerrados. No es la luz dura de una bombilla, sino un brillo suave y grisáceo que se cuela por las rendijas de una persiana de madera. Lentamente abres los ojos. El mundo entra en foco suavemente. El techo sobre ti está hecho de vigas de madera oscura, el espacio entre ellas relleno de yeso encalado, que parece casi luminoso en la penumbra.
El aire en la habitación es frío, visiblemente más frío que el capullo de calor que has creado bajo la manta. Puedes ver tu propia respiración, una pequeña nube blanca que se disipa en el aire. Quedarse en la cama unos minutos más es una tentación universal, pero el día no espera. Con un suspiro resignado, apartas la pesada manta y te sientas en el borde de la cama. Tus pies descalzos encuentran el suelo de tablones de madera anchos y gastados. El choque del frío es instantáneo y eficaz para ahuyentar los últimos vestigios de sueño. Te estiras y un coro de crujidos y gemidos de tu espalda y hombros responde. El trabajo de ayer en los cimientos ha dejado su marca. Esta habitación, dedicada exclusivamente al sueño, es un lujo histórico. Durante siglos, el dormitorio no era un espacio privado. En los castillos y casas señoriales medievales, era común que el señor y la señora durmieran en una gran cámara que también servía como sala de estar durante el día. Los sirvientes dormían en colchones de paja en el suelo, en la misma habitación, para atender las necesidades de sus amos durante la noche. La famosa cama con dosel, con sus pesadas cortinas, no era solo un artículo de opulencia, era una necesidad arquitectónica. Creaba una habitación dentro de una habitación, ofreciendo un mínimo de privacidad y, lo que es más importante, reteniendo el calor en las noches frías. Tu pequeña habitación privada, incluso con su simplicidad, es el colmo de la modernidad para tu época. Te levantas y caminas hacia el único mueble además de la cama, un baúl de madera oscura, con bisagras de hierro forjado. Guarda tus pocas mudas de ropa y pertenencias. No hay armarios empotrados ni vestidores. La idea de tener una habitación entera solo para la ropa parecería absurdamente extravagante. Te frotas el sueño de los ojos y bostezas, un gesto que libera un aliento matutino con el poder de marchitar las plantas del alféizar de la ventana. Algunas cosas, al parecer, son verdaderamente atemporales. La noche de sueño en sí fue interrumpida, pero eso era normal. Recuerdas haberte despertado en medio de la noche, cuando la oscuridad era total y el silencio profundo. Esta es una curiosidad fascinante sobre el pasado, conocida como sueño segmentado. Durante milenios, los humanos no dormían en un bloque continuo de 8 horas. Tenían el primer sueño, que duraba unas pocas horas después del anochecer, seguido de un período de vigilia de 1 o 2 horas, alrededor de la medianoche. Durante ese tiempo, la gente se relajaba, pensaba, rezaba, conversaba con la familia o incluso visitaba a los vecinos. Luego, volvían a la cama para el segundo sueño, que duraba hasta el amanecer. Era el momento perfecto para que todas tus ansiedades celebraran una reunión de comité dentro de tu cabeza, una tradición que, afortunadamente, ha sobrevivido hasta nuestros días. Los historiadores todavía discuten si la transición a nuestro actual bloque de sueño monofásico fue impulsada por la introducción de la iluminación artificial, que efectivamente colonizó la noche y extendió la jornada laboral, o si fue el resultado de cambios culturales de la revolución industrial, que comenzaron a valorar la eficiencia y la productividad por encima de los ritmos naturales del cuerpo. Caminas hacia la pequeña ventana y abres la pesada contraventana de madera. La luz de la mañana inunda la habitación, más brillante y más blanca ahora. El aire fresco entra, trayendo el olor a rocío y tierra mojada. La vista no es de otros edificios, sino de un campo abierto, árboles y el vasto cielo. Respiras hondo. El día está comenzando. El silencio y la simplicidad de tu habitación han cumplido su propósito. Un refugio de la oscuridad y un lugar para que el cuerpo y la mente se reajusten. Ahora, los olores que comienzan a subir del piso de abajo o de la habitación de al lado señalan la siguiente fase del día.
El hambre está despertando y con ella la necesidad de ir al corazón de la casa. Después de despertar, una necesidad biológica tan antigua como la vida misma se impone. No hay un pasillo alfombrado que lleve a un baño con azulejos de porcelana. Tu primer viaje del día es mucho más rústico. Al lado de tu cama descansa un objeto de cerámica modesto, quizás con una pequeña mella en el borde. El orinal. Es frío y pesado en tus manos mientras lo llevas con el cuidado de un transportador de nitroglicerina. Esta es la caminata de la vergüenza matutina, un ritual silencioso para librar tu habitación de los vestigios de la noche. Bajas las escaleras o atraviesas la habitación principal, esperando no encontrarte con nadie en el camino. El destino final es la puerta trasera, que se abre al aire fresco de la mañana. Caminas unos metros por el patio, la hierba todavía mojada de rocío, hasta una pequeña estructura de madera, un poco torcida, que se destaca solitaria. La letrina, el baño exterior. La puerta cruje en protesta cuando la abres, revelando una oscuridad casi total, rota solo por un recorte en forma de media luna que permite la entrada de un haz de luz y, teóricamente, algo de ventilación. El olor allí dentro es inconfundible. Es el olor penetrante de la humanidad, una mezcla de tierra, amoníaco y descomposición que el tiempo no ha logrado erradicar. El asiento es una tabla de madera pulida por el uso, no por el barniz, y has aprendido a verificar la existencia de astillas de la manera más difícil. Sentado allí, en la penumbra, no hay un teléfono inteligente para el entretenimiento. Tu desplazamiento consiste en estudiar los patrones de la veta en la madera de la puerta, contar las telarañas en las esquinas o simplemente mirar el abismo oscuro de abajo. Una experiencia meditativa que realmente te hace apreciar las pequeñas cosas de la vida, como, por ejemplo, no estar más allí dentro. Esta privatización del acto, por más primitiva que sea, contrasta fuertemente con los patrones de una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Los romanos, famosos por sus acueductos e ingeniería, tenían letrinas públicas grandiosas. Eran instalaciones comunales, con largos bancos de mármol con múltiples agujeros, uno al lado del otro, sin divisiones. Ir al baño era una actividad social. Podías cerrar un negocio, discutir política o simplemente chismear con la persona sentada a tu lado mientras el agua corriente se llevaba los desechos al sistema de alcantarillado de la ciudad. Para la limpieza usaban un tersorium, esencialmente una esponja marina atada a un palo. El detalle crucial: el tersorium se compartía con frecuencia, dejándolo en un balde con agua salada o vinagre para el siguiente usuario. De vuelta en tu patio, cierras la puerta de la letrina y respiras hondo el aire limpio. La siguiente parada es la palangana de lavado, que puede estar en una encimera afuera o en un rincón de la cocina. Tomas una jarra pesada y la llenas con agua de un pozo o de un barril que recoge la lluvia. El agua está helada. La viertes en la palangana de cerámica, el sonido resonando en el silencio de la mañana. El choque del líquido helado en tu rostro es brutal, pero eficaz. El jabón, si lo tienes, no es una barra perfumada con aceites esenciales. Es un bloque duro y amarillento, hecho en casa con grasa animal y lejía, cenizas. El olor es aceitoso y ligeramente cáustico. No hace una espuma rica y cremosa. Limpia con una eficiencia abrasiva, dejando tu piel tirante y, bueno, indiscutiblemente limpia. Esta noción de limpieza es, por supuesto, relativa. Los historiadores todavía discuten la validez del mito del gran sucio, que se aplica con frecuencia a periodos como la Edad Media, mientras que la cultura popular adora retratar a todo el mundo como si estuviera cubierto de barro de la cabeza a los pies. La evidencia arqueológica de peines finos para piojos,
pinzas, espejos y registros de casas de baños públicos en muchas ciudades, sugiere que la higiene personal era, de hecho, una preocupación. Los estándares eran simplemente drásticamente diferentes, con baños completos siendo un evento periódico, no diario, y la limpieza centrada más en lo que era visible, manos y rostro. La privacidad en torno a estas funciones corporales también era un concepto fluido. Una de las posiciones más codiciadas en la corte Tudor inglesa era la de Groom of the Stool, literalmente el novio del taburete. Este noble de alto rango tenía la tarea de ayudar al rey en su orinal real. Era responsable de monitorear los movimientos intestinales del monarca, vistos como un indicador clave de la salud, proporcionar agua y toallas, y en general, estar presente durante el acto más privado. Parece un trabajo terrible, pero la intimidad y el acceso irrestricto al rey que proporcionaba el cargo convertían al novio en una de las personas más poderosas e influyentes del reino. Una promoción que, digamos, requería un tipo muy específico de proximidad al poder. Tu propia rutina es mucho menos ceremonial. Para los dientes no hay pasta de menta. Usas una pequeña rama de árbol, masticando la punta hasta que se deshilacha en un pequeño cepillo, o quizás un trozo de tela sumergido en sal o hollín. El sabor es salado y terroso. El objetivo no es una sonrisa blanca y brillante para las cámaras, sino una negociación general con tus dientes para que acepten permanecer en tu boca por un año más. Con el rostro lavado, las manos frotadas y los dientes abordados, el ritual está completo. No te sientes como si hubieras salido de un spa, pero te sientes funcional. Te sientes listo para interactuar con otras personas sin ser una ofensa olfativa. Estás listo para el día. El agua sucia de la palangana se tira al patio y te vuelves hacia la casa, donde el siguiente y más agradable ritual de la mañana te espera, la preparación de la primera comida. Ahora que estás limpio, o al menos funcionalmente limpio, el siguiente paso es protegerte del mundo. Te vuelves hacia tu guardarropa, que no es una habitación, ni un armario empotrado, sino ese baúl de madera oscura que ya encontraste antes. Levantas la pesada tapa, y el sonido de la madera rozando la madera va acompañado de una bocanada de aire contenido. El olor que emana de dentro es una mezcla compleja, el olor amaderado del propio cedro o pino, una nota herbal de lavanda o romeros secos que se han esparcido entre los pliegues para ahuyentar a las polillas, y el olor familiar y un poco mohoso de los propios tejidos. Tu mano se sumerge en el interior, y la primera pieza que sacas es una túnica de lino, tu ropa interior. La tela es más áspera de lo que imaginas. No es el lino suave y lujoso de hoy, sino una tela casera con una textura granulada e irregularidades que cuentan la historia del telar en el que se hizo. Es fresca al tacto, y a pesar de su rusticidad, respira bien contra la piel. Sobre ella viene la pieza principal, una túnica de lana. La lana es pesada, un poco picante, pero su capacidad para aislar del frío e incluso repeler una lluvia ligera la hace indispensable. Los colores son suaves y terrosos. Un marrón grisáceo, quizás un verde, musgo o un amarillo ocre, todos derivados de cáscaras de nueces, raíces de plantas o líquenes. Los colores vibrantes como el rojo carmesí o el azul real eran extravagantemente caros, reservados para la nobleza y el clero. De hecho, durante mucho tiempo, la ropa que vestías no era una cuestión de elección personal, sino de ley. Este es un hecho histórico conocido, la existencia de las leyes suntuarias. Desde la antigua Roma hasta la Europa renacentista, los gobiernos imponían reglas estrictas sobre quién podía vestir qué.
Estas leyes dictaban las telas, los colores e incluso el corte de la ropa permitida para cada clase social. Un comerciante podía ser multado por usar el mismo tipo de piel que un varón, y un campesino jamás podría usar el púrpura de Tiro, un color increíblemente raro derivado de moluscos que estaba reservado exclusivamente para los emperadores romanos. Tu ropa modesta no es solo práctica, es un pasaporte social que te mantiene dentro de las normas, lejos de problemas. Te vistes en capas, la túnica de lino, luego la de lana. No hay cremalleras ni botones de plástico. Las cosas se cierran con lazos de cuero, broches de metal simples o clavijas de madera. Es un sistema funcional. La moda de la época era bastante inclusiva, operando bajo el principio de que si puedes meter la cabeza y los brazos, te sirve. El ajuste fino y la definición de la silueta venían del cinturón, una pieza de cuero que te atas firmemente a la cintura. El cinturón no es solo decorativo, es un portaherramientas. En él cuelgas una pequeña bolsa para monedas, un cuchillo para el pan y el queso y quizás las llaves de la casa. Mientras te ajustas, tu mente puede divagar por algunas de las modas más extrañas de la historia. Una curiosidad poco conocida, pero visualmente llamativa, es el auge de la bragueta, codpiece, en los siglos XV y XVI. Lo que comenzó como un simple retal de tela para cubrir la zona de la ingle en las mallas masculinas, que estaban separadas, evolucionó hasta convertirse en una declaración de moda acolchada, prominente y a menudo ricamente decorada. Era una prenda de vestir que no dejaba mucho a la imaginación y, de hecho, añadía bastante a ella, funcionando como un símbolo de virilidad y estatus. Una especie de spoiler de tela para la anatomía masculina. El propio cambio de los estilos de ropa es un campo de debate. Los historiadores de la moda todavía discuten si las grandes transformaciones, como el dramático cambio de ropa, suelta y drapeada al estilo romano, a la ropa ajustada y a medida que surgió en el siglo XIV, fueron impulsadas por avances tecnológicos, como el desarrollo de las tijeras y de técnicas de sastrería más sofisticadas, o si reflejaron cambios culturales más profundos, como un nuevo interés renacentista por el cuerpo humano y un deseo creciente de individualismo. Por último, los zapatos. Te sientas en el borde de la cama para ponértelos. Son simples, hechos de cuero grueso, con una suela blanda. Se llaman turn shoes, hechos del revés y luego volteados, dejando las costuras en el interior. No hay distinción clara entre el pie izquierdo y el derecho. Son idénticos. El pie de cada persona, con el tiempo y el uso, moldeaba el cuero, creando un par personalizado a través del puro desgaste. Los zapatos venían en dos tipos básicos, el que te servía en el pie y el que no. La tarea de ablandar un par nuevo era un rito de iniciación doloroso. Totalmente vestido, te sientes diferente. La vulnerabilidad del cuerpo somnoliento y desnudo ha dado paso a una sensación de preparación. Tu ropa es tu armadura para el día, tu identidad social y tu herramienta. Puedes vislumbrar tu imagen en un balde de agua estancada o en un pequeño espejo de metal pulido, un reflejo oscuro y distorsionado. La transformación está completa. Ya no eres solo una persona que se ha despertado. Eres un granjero, un artesano, un habitante de la casa, listo para la tarea que realmente une el hogar. Encender el fuego y preparar la primera comida del día. Con el cuerpo vestido y la mente despierta, te mueves hacia el centro gravitacional de la casa, la cocina. Al entrar, el aire todavía guarda el frío de la noche. El olor predominante es el de cenizas frías, piedra y un leve y fantasmal aroma del guiso de ayer. Es un espacio definido por la función, no por la estética. En el centro, domina la chimenea o la estufa de leña, una boca oscura y hollinienta que espera ser traída a la vida. Ollas de hierro,
fundido, pesadas y negras, cuelgan de ganchos en la pared, junto a cucharas de madera y cuchillos de hoja gastada. En algún rincón, un manojo de hierbas secas, tomillo, romero, salvia, colgado boca abajo, libera una fragancia débil y polvorienta. Tu primera y más crucial tarea del día es encender el fuego. Este no es un acto trivial de girar un botón o apretar un interruptor. Es un ritual, una habilidad pasada de generación en generación. Te arrodillas ante la chimenea fría. Primero, retiras cuidadosamente la mayor parte de las cenizas de ayer, dejando una fina capa para aislamiento. Luego, tomas tu caja de yesca. Dentro de ella hay un trozo de tela carbonizada, un material que prende una chispa con una avidez impresionante. Sostienes la tela sobre un pequeño montón de material inflamable, musgo seco, hebras de lino, astillas finas de madera. Con una mano sostienes un trozo de pedernal, flint. Con la otra, un eslabón de acero. Los golpeas juntos, un movimiento rápido y angular. El sonido es un clic metálico y agudo. 1, 2, 3 veces, nada. Ajustas el ángulo, respiras hondo. Es un proceso que exige paciencia y una aceptación zen de que en algunas mañanas el universo simplemente no quiere que tomes un desayuno caliente. En el cuarto intento, una lluvia de chispas anaranjadas vuela del pedernal. Una de ellas, brillante y terca, aterriza en la tela carbonizada. No explota en llamas, sino que comienza a brillar una brasa roja y pulsante que crece lentamente. Te inclinas y soplas, no con fuerza, sino con un soplo suave y constante, como si estuvieras susurrando un secreto a la brasa. El punto rojo se ilumina y una fina espiral de humo acre sube. La anidas cuidadosamente en el montón de yesca. El humo se espesa, soplas un poco más y entonces, con un pequeño whoosh, nace una pequeña llama amarilla y temblorosa. La primera llama del día. La alimentas con ramas finas, luego con trozos de madera más grandes, hasta que un fuego estable y crepitante baila en la chimenea, empujando la oscuridad y el frío a los rincones de la habitación. Este acto de encender y mantener el fuego era considerado sagrado en muchas culturas. Para los romanos, la chimenea era el altar doméstico de la diosa Vesta. Ella era la guardiana del hogar, de la familia y del fuego. En su templo principal en Roma, un fuego sagrado era mantenido encendido perpetuamente por las vírgenes vestales. Se creía que si el fuego se apagaba, Roma caería. Tu fuego doméstico, crepitando, ahora en la chimenea, es un descendiente directo de esa veneración, un símbolo de continuidad, seguridad y del propio corazón de la casa. Con el fuego encendido, la cocina comienza a transformarse. El calor se extiende, la luz danzante proyecta sombras en las paredes y el olor a humo de leña llena el aire. Cuelgas un caldero de hierro en un gancho sobre las llamas y lo llenas de agua. Mientras el agua se calienta, tomas un saco de avena o cebada. El desayuno será una papilla simple y caliente. Es una comida diseñada para proporcionar energía, no para ganar me gusta en Instagram. El hashtag de hoy sería algo como papilla, ponla de nuevo, haz gratitud, unas por no, o a morir de hambre. Remueves la papilla con una cuchara de madera larga. El sonido de la cuchara raspando el fondo del caldero es rítmico y constante. El vapor sube, llevando el olor cálido y terroso de los granos cocinándose. Esta cocina, con sus olores a grasa y humo, es el origen de términos curiosos. La expresión slush fund, fondo de caja B, por ejemplo, tiene un origen náutico y culinario. En los antiguos barcos de vela, el cocinero recogía la slush, la grasa y el aceite que sobraban de la cocción de carnes saladas, y la vendía cuando el barco atracaba. El dinero recaudado se usaba para comprar pequeños lujos para la tripulación, como tabaco o ron, convirtiéndose en un fondo no oficial. El patrón de comidas que sigues también es diferente.
Los historiadores de la alimentación todavía debaten cuándo se convirtió en estándar la estructura de 3 comidas diarias. Durante gran parte de la historia, la mayoría de la gente hacía 2 comidas principales. Una comida sustanciosa por la mañana para romper el ayuno y proporcionar energía para el trabajo, y otra al final de la tarde como la principal comida del día. La idea de una comida ligera al mediodía, el almuerzo, solo se popularizó para las masas con la jornada laboral rígidamente cronometrada de la Revolución Industrial, que exigía una pausa para reponer fuerzas. Cocinar sobre fuego abierto es un arte que exige atención constante. Es necesario remover la papilla, tener cuidado de que el borde de tu túnica no se acerque demasiado a las llamas y al mismo tiempo tratar de convencer al gato de la casa, que ha aparecido mágicamente, de que el trozo de queso en la mesa no es una ofrenda a los dioses felinos. Generalmente, solo logras tener éxito en 2 de estas 3 tareas. Finalmente, la papilla está lista. Está espesa y burbujeante. La sirves en un cuenco de barro simple y quizás añades una cucharada de miel o un puñado de frutas secas si la estación es generosa. Te sientas a la mesa de madera que ya está un poco más caliente. La cocina ya no es una habitación fría y oscura. Está viva, pulsando con calor, luz y el aroma de la comida. El corazón de la casa ha comenzado a latir. El calor de la papilla se asienta en tu estómago, un lastre agradable para el día. Pero el fin de la comida es el comienzo del trabajo. El orden, has aprendido, no es el estado natural de una casa. Es un alto, el fuego temporal en la guerra interminable contra el caos. Y tú eres el soldado de primera línea. Tu primer enemigo es el caldero, con su capa terca de papilla reseca pegada en el fondo y en los lados. No hay agua caliente en el grifo. Vuelves a colocar el caldero sobre el fuego con un poco de agua para ablandar la suciedad. Mientras tanto, te ocupas de los cuencos y las cucharas. El sistema de lavado de platos eres tú. Es un modelo de alta gama, movido por suspiros y un creciente dolor en la espalda baja, pero sorprendentemente eficaz. Usas una palangana de madera o metal, con agua calentada, y el mismo jabón de lejía que usaste en la cara. El estropajo es un puñado de crin de caballo atada o un manojo de ramas finas. Para las costras realmente difíciles, un poco de arena o ceniza fina sirve como un abrasivo potente. El sonido es el de cerámica y madera raspándose mutuamente, un ruido doméstico y monótono, con la vajilla limpia y secándose en un escurridor de madera. Tu atención se vuelve hacia el suelo. El piso de tablones anchos, piedra o tierra apisonada muestra las evidencias de toda la actividad: migas, un poco de ceniza de la chimenea, quizás algunas huellas de barro. Tu herramienta para esta batalla es la escoba, pero no una de cerdas de plástico. Es una besom, un haz de ramas de abedul o brezo atado firmemente a un mango de madera. Es pesada y torpe. Barrer con ella no es un movimiento suave, es un arrastre rítmico. El sonido es un crujido seco y la escoba levanta una pequeña nube de polvo que baila en los rayos de sol que entran por la ventana. Para combatir el polvo y los olores, empleas una técnica antigua y bastante práctica: las hierbas de esparcimiento. Este es un hecho bien conocido de la vida doméstica del pasado. En lugar de limpiar el suelo con desinfectantes, la gente esparcía una capa de juncos frescos o hierbas aromáticas secas sobre él. El hinojo, la manzanilla, la lavanda y la menta eran populares. No solo liberaban una fragancia agradable al ser pisadas, sino que también ayudaban a enmascarar olores menos agradables y a repeler insectos. Cuando la capa se ensuciaba demasiado, simplemente se barría hacia afuera, llevándose la suciedad con ella, y se esparcía una nueva capa fresca. Era esencialmente una alfombra desechable y un purificador de aire, todo en uno.
Las tareas diarias son solo la escaramuza. La verdadera batalla campal es el día de la colada. Lavar la ropa no. Era una tarea de 1 hora. Era un evento de un día entero que a menudo involucraba a toda la familia. La colada era el entrenamiento de CrossFit original. Un evento que combinaba levantamiento de pesas, cargar cubos y cubos de agua, cardio, frotar y golpear la ropa, y una oportunidad para socializar y chismear con los vecinos en el río o en el lavadero comunal. Para esta tarea hercúlea se necesitaban agentes de limpieza potentes. Una curiosidad poco conocida y quizás un poco chocante para las sensibilidades modernas era el uso generalizado de orina como producto de limpieza. La orina envejecida, conocida en inglés como lant o wash, es rica en amoníaco, un poderoso desengrasante y agente blanqueador. Las familias recolectaban su propia orina en vasijas, la dejaban fermentar durante unos días para aumentar su potencia y la usaban para blanquear tejidos de lino y eliminar manchas difíciles. Los romanos eran tan adeptos a esta práctica que los tintoreros colocaban ánforas en las esquinas públicas para que los transeúntes pudieran contribuir. Es un recordatorio de que el ingenio humano no conoce límites, especialmente cuando se trata de limpieza. La responsabilidad de toda esta labor es, en sí misma, un tema de debate. Los historiadores y antropólogos todavía discuten la rigidez de la división del trabajo por género en los hogares preindustriales. Aunque la esfera doméstica, cocinar, limpiar, cuidar de los niños, se consideraba predominantemente femenina, la línea a menudo se desdibujaba por la necesidad. En una casa de campo, por ejemplo, el trabajo era estacional y requería todas las manos disponibles, con hombres y mujeres participando en diferentes etapas de la producción de alimentos, reparaciones y otras tareas, desafiando una separación simplista entre el trabajo de él y el de ella. La gran broma sobre las tareas domésticas es la ilusión de que un día terminarán. Es como tratar de vaciar el océano con una taza. En el momento en que terminas de barrer el suelo y te das la vuelta con un sentimiento de deber cumplido, una araña, con un sentido del humor impecable, desciende del techo y comienza a tejer una nueva y elaborada telaraña en el rincón que acabas de limpiar. Es un recordatorio humillante de que la naturaleza siempre recupera su espacio. Por ahora, sin embargo, hay una pausa. El caldero está limpio, el suelo está barrido, la ropa sucia está en un cesto, esperando su día del juicio. La casa está en un estado de orden precario. El aire parece más ligero. Puedes respirar hondo sin inhalar una nube de polvo. Es una victoria pequeña y temporal en tu batalla diaria contra la entropía. Y por unos breves y gloriosos momentos es suficiente. La casa está, por ahora, en orden. El fuego en la chimenea ha sido reabastecido y ahora crepita con una regularidad perezosa, el trabajo pesado de la mañana ya hecho. El sol está alto en el cielo y una luz cálida y dorada entra por la puerta abierta y por la pequeña ventana, iluminando las partículas de polvo que aún flotan en el aire. Hay una calma. El trabajo esencial de la mañana está concluido y el trabajo de la noche aún no ha comenzado. Este es el espacio intermedio, un bolsillo de tiempo conocido como la tarde. Y con él viene una elección, ocio o aburrimiento. En ausencia de un feed para desplazarse, de una serie para maratonear o de una lista de reproducción para escuchar, el aburrimiento es una presencia palpable. Es un océano vasto y silencioso que necesitas aprender a navegar. El único contenido generado es por tu propia mente que, en algunos días, parece estar pasando la repetición del mismo episodio sin gracia. Te sientas en un banco de madera cerca del calor de la chimenea y el silencio se llena solo con el crepitar del fuego y el zumbido distante de una abeja cerca de las flores de afuera. ¿Qué se hace con este tiempo? Una opción es un juego.
Sobre la mesa de madera, o quizás rayado directamente en el suelo de piedra, hay un tablero de 9 hombres, de Morris o una versión antigua de las damas. Las piezas no son de plástico producido en masa, son piedras lisas recogidas del arroyo, de 2 colores distintos, o quizás discos de hueso o madera toscamente tallados. El sonido que hacen al ser movidas sobre la superficie es un clic seco y satisfactorio. Juegas contra un miembro de la familia y el juego es una batalla silenciosa de estrategia, un ejercicio para la mente que es a la vez atractivo y relajante. Si la suerte está de tu lado, quizás haya música. No de un altavoz, sino de una fuente viva. Alguien toma una flauta de madera simple y comienza a tocar una melodía familiar, una canción folclórica con una melodía simple y repetitiva. El sonido es un poco entrecortado, imperfecto, pero llena la habitación con una intimidad que ninguna grabación podría replicar. Es una banda sonora para la quietud de la tarde. Quizás la forma de entretenimiento más común y poderosa sea la palabra hablada. Si hay un lector en la casa, que no está garantizada, este es el momento en que se puede abrir un libro o un almanaque. El auge de la novela en el siglo XVIII, un hecho histórico crucial, transformó el ocio doméstico. Autores como Samuel Richardson con su Pamela crearon historias largas y atractivas sobre gente común, a menudo publicadas en serie. Las familias se reunían para escuchar los capítulos leídos en voz alta, debatiendo el destino de los personajes con la misma pasión con la que hoy se discute el final de una serie. Era el entretenimiento de larga duración original, una experiencia compartida que llenaba muchas tardes y noches. En un estante, en un rincón, puedes tener tu propia versión de un gabinete de curiosidades. Esta es una práctica fascinante que comenzó con los ricos en el Renacimiento, pero cuyo impulso es universal. La Wunderkammer, o Sala de las Maravillas, era una colección de objetos exóticos y peculiares de todo el mundo. En tu humilde casa es solo un estante, tu museo personal. Allí descansa esa piedra de forma extraña que encontraste al cavar los cimientos, un nido de pájaro abandonado y perfectamente construido, una concha con un brillo iridiscente, quizás una moneda extranjera obtenida en un raro intercambio. Era el equivalente del siglo XVI a tener una cuenta de Instagram muy extraña y curada, donde exhibías tus hallazgos más extraños. El compromiso era bajo, pero los comentarios, hechos personalmente, eran mucho más profundos. Incluso estas actividades de ocio pueden verse a través de una lente diferente. Los sociólogos e historiadores todavía debaten si el ocio en las sociedades preindustriales era verdaderamente tiempo libre o simplemente otra forma de trabajo productivo disfrazado. Mientras juegas, otra persona puede estar sentada cerca hilando lana en un huso, un movimiento rítmico y constante. O quizás esté remendando una prenda de vestir, con la aguja entrando y saliendo de la tela. Estas actividades, aunque se realizan a un ritmo más relajado, todavía contribuyen directamente a la economía y el bienestar de la casa, difuminando la línea entre el descanso y la obligación. Sin distracciones externas, las personas se ven obligadas a interactuar. La conversación fluye y refluye. Hay chismes sobre los vecinos, planes para el mercado de la semana siguiente, el recuento de una historia divertida. Y, por supuesto, hay silencios. Silencios cómodos y, a veces, silencios embarazosos. Después de agotar el clima, la cosecha y la última indiscreción del hijo del molinero, la conversación puede llegar a un punto muerto tan grande que alguien sugiere con toda seriedad: ¿qué tal si contamos las tejas? Y por un momento parece una excelente idea. El sol comienza a descender y la luz en la habitación adquiere una tonalidad más suave y anaranjada.
el periodo de calma está llegando a su fin. El estómago comienza a rugir suavemente. Un recordatorio de que el ciclo del día se está moviendo hacia su siguiente fase, la preparación. De la cena, este tiempo de ocio o de aburrimiento productivo no fue un desperdicio, fue un momento para que la mente descansara del trabajo físico, para que las relaciones sociales se reafirmaran y para que la estructura de la casa se llenara no solo de tareas, sino con la simple presencia de sus habitantes. La comodidad de la inercia dentro de casa solo puede durar hasta que una necesidad te saque afuera, ya sea el deseo de aire fresco o, más probablemente, la percepción de que los ingredientes para la cena no se materializarán mágicamente en la mesa. Te levantas, abres la puerta trasera y sales a tu dominio exterior. El aire aquí es diferente, vivo, lleno del zumbido de insectos y del olor a tierra calentada por el sol de la tarde. La luz es más clara y sientes el calor en tu piel, un contraste bienvenido con la penumbra fresca de la casa. Este es tu patio, la frontera verdeante entre tu hogar y el mundo. El corazón de este espacio es tu huerto. El jardín de la cocina no es un césped perfectamente cuidado ni un macizo de flores ornamentales. Es un rectángulo de tierra funcional, quizás un poco caótico, pulsando de vida. Las hileras de verduras no son perfectamente rectas y las plantas crecen en una democracia desordenada. Cebollas y puerros despuntan con sus tallos verdes y rectos. Al lado, las hojas oscuras y arrugadas de la col se extienden, y las zanahorias esconden su recompensa naranja bajo mechones de follaje de encaje. Entre las verduras hay un enredo de hierbas, el olor resinoso del romero, la invasión implacable de la menta y el verde brillante del perejil. Tu jardín es un buffet libre para toda la fauna local. Te arrodillas en la tierra suave y arrancas algunas malas hierbas tercas que compiten por la luz y el agua. Notas una hoja de col comida por la mitad. Es un recordatorio constante de que no eres el único dueño aquí. Plantas 3 semillas de frijol, una para la babosa, una para la enfermedad, y si los dioses de la jardinería te sonríen, una para tu mesa. Es un acuerdo de reparto de bienes con la naturaleza y no siempre tienes la mejor parte del trato. Esta práctica de cultivo organizado, incluso en su pequeña escala, tiene raíces profundas. La jardinería fue elevada a una ciencia y un arte en los monasterios de la Europa medieval. Este es un hecho histórico bien conocido. Los jardines monásticos eran centros de excelencia botánica. Los monjes, con tiempo y dedicación, crearon diseños complejos, a menudo dividiendo sus jardines en áreas específicas. El hortus para verduras de cocina, el herbularis para plantas medicinales y el viridarium o huerto para árboles frutales. No solo alimentaban a la comunidad del monasterio, sino que también preservaban el conocimiento de las plantas y las técnicas de cultivo durante siglos. Tu humilde huerto es un heredero directo de esa tradición de orden y propósito. En un rincón de tu jardín de hierbas, cultivas plantas no solo por su sabor, sino por sus propiedades curativas. Aquí entra una curiosidad fascinante de la botánica y la medicina popular. La doctrina de las signaturas, popularizada en el siglo XVI, pero con raíces más antiguas, esta teoría sostenía que Dios, en su benevolencia, había dejado pistas o signaturas en las plantas para indicar sus usos medicinales. Una planta con hojas en forma de pulmón, como la pulmonaria, se usaba para enfermedades respiratorias. La nuez, con su parecido a un cerebro en miniatura, se consideraba buena para la cabeza. Y la flor de la eufrasia, que vagamente se asemeja a un ojo, era el remedio de elección para problemas oculares. Cosechas un poco de manzanilla, no por su signatura, sino porque sabes que su té calma el estómago.
Aún así, la idea de que la naturaleza habla en un lenguaje de formas y colores es un pensamiento reconfortante. Por la misma lógica, miras una hoja de ortiga y concluyes que su propósito divino es curar el aburrimiento, infligiendo un dolor agudo e inmediato para enfocar la mente. La teología detrás de esto a veces era un poco confusa. Más adelante en el patio, un pequeño gallinero alberga algunas gallinas que picotean y cacarean, ocasionalmente regalándote un huevo. Quizás una cabra esté atada a una estaca, masticando metódicamente y mirándote con sus ojos extrañamente rectangulares. Estos no son animales de compañía en el sentido moderno, son miembros trabajadores de la economía doméstica, y en un rincón distante, la pila de compost, el motor silencioso del jardín, transforma lentamente los restos de cocina y el estiércol en suelo rico y oscuro. La frontera de tu patio está marcada por una cerca de madera tosca o un muro de piedra bajo. Es la línea que separa tu mundo ordenado del mundo salvaje más allá. Los historiadores ambientales, por cierto, todavía debaten si el propio concepto de naturaleza salvaje e intacta no es una construcción cultural bastante moderna. Argumentan que los humanos han moldeado activamente los paisajes durante milenios a través de la agricultura, el fuego y la caza, y que la distinción clara que hacemos entre el jardín domesticado y el bosque salvaje es mucho más tenue y reciente de lo que nos gusta admitir. Te apoyas en la cerca por un momento, mirando los campos o bosques que se extienden frente a ti. Esta es la línea donde termina tu responsabilidad de desmalezar y donde comienza la responsabilidad de las ardillas de observarte con juicio. Siempre parecen estar del otro lado, con los brazos cruzados, en una clara desaprobación de tus elecciones de siembra. Con un suspiro, te vuelves hacia la casa. En tus manos llevas una pequeña cesta con algunas hojas de col, un puñado de hierbas y quizás una o dos cebollas arrancadas de la tierra. El sol está más bajo ahora, proyectando largas sombras por el patio. Has traído un pedazo del mundo exterior adentro para transformarlo en sustento. El jardín ha cumplido su propósito, un puente vivo entre la seguridad de tu hogar y la generosidad, a veces reacia, de la tierra. Apenas has tenido tiempo de colocar las verduras que has cosechado sobre la mesa de madera, con el olor a tierra fresca todavía en el aire, cuando un sonido rompe la rutina de la tarde. No es el sonido de la naturaleza, sino un sonido humano, un golpe firme en tu puerta principal. Te detienes por un instante. El silencio de la casa, que antes era reconfortante, ahora parece contener una expectativa. Una visita inesperada es un evento, una interrupción bienvenida o una carga, dependiendo de quién esté del otro lado. Es, sobre todo, una prueba sorpresa de tus habilidades de hospitalidad y de tu capacidad para ocultar rápidamente el desorden que habías decidido ignorar. Con una sonrisa mental, pateas discretamente un zapato perdido debajo de un banco mientras caminas hacia la puerta. Al abrirla, la luz del final de la tarde enmarca la figura de tu vecino más cercano, un hombre cuyo rostro es un mapa de años de sol y trabajo. Él sonríe y el ritual comienza. Lo invitas a entrar, un gesto que es menos una invitación y más una obligación social. Él entra, trayendo consigo el olor a heno y al mundo exterior. El primer deber de la hospitalidad es ofrecer comodidad, un lugar para sentarse cerca del fuego, que todavía irradia un calor agradable, y algo para beber. Le ofreces un vaso de agua fresca del pozo, o quizás una jarra de cerveza floja, la bebida estándar del día a día. Este acto de acoger a un extraño o a un vecino es una de las leyes no escritas más antiguas y sagradas de la civilización. Los antiguos griegos tenían una palabra para ello, xenia. Este era el concepto de amistad de huésped, una regla sagrada protegida por el propio Zeus.
Xenia dictaba que el anfitrión debía ofrecer al huésped comida, bebida, un baño y un lugar para dormir, sin hacer preguntas hasta que el invitado estuviera satisfecho. A cambio, el huésped debía ser cortés, agradecido y no abusar de la hospitalidad. Toda la Odisea de Homero puede leerse como un manual sobre las consecuencias de practicar una buena o mala xenia. Tu simple gesto de ofrecerle un banco a tu vecino es un eco distante de ese poderoso código social. Con las cortesías iniciales hechas, se intercambia la verdadera moneda de la visita: las noticias. Tu vecino es un periódico ambulante. Te cuenta sobre la enfermedad que afectó al ganado de una granja a 2 valles de distancia, el chisme sobre el compromiso de la hija del herrero, el precio que un comerciante itinerante ofrecía por la lana en el mercado de la semana pasada. La información es poder, y esta es la forma en que viaja, de boca en boca, de casa en casa, tejiendo una red de conocimiento comunitario que es vital para la supervivencia. La hospitalidad también puede ser una forma de exhibición. Una curiosidad histórica sobre esto es el papel de la piña en la Europa de los siglos XVII y XVIII. La piña, importada del Nuevo Mundo, era increíblemente rara, exótica y cara. Se convirtió en el símbolo máximo de estatus y riqueza. Los anfitriones ricos compraban, o más comúnmente, alquilaban una sola piña para que fuera el centro de mesa en sus cenas. La fruta era tan valiosa que rara vez se comía. Su única función era impresionar a los invitados. Una declaración silenciosa de que el anfitrión podía permitirse poseer tal tesoro. Hoy impresionas a una visita con una contraseña de Wi-Fi rápida. En esa época la impresionabas con una fruta que valía más que su caballo. Y, la mayoría de las veces, ni siquiera la dejabas probar. Claro, tu hospitalidad es más humilde. Tomas un trozo de pan, un trozo de queso y se los ofreces a tu vecino. Es un compartir simple, un acto de comunión. Los antropólogos e historiadores todavía debaten la verdadera naturaleza de este tipo de generosidad, cuestionando si encaja en una economía del don. En este sistema, un regalo o un acto de hospitalidad no es puramente altruista. Crea un lazo social y una obligación de reciprocidad futura. Al compartir tu queso hoy, estás, en cierto modo, invirtiendo en un fondo de seguridad social. Estás asegurando que si un día tu pozo se seca, la puerta de tu vecino estará abierta para ti. La conversación continúa, pero debajo de las gentilezas hay un complejo cálculo social. El ¿cómo va tu huerto? De él puede ser una forma sutil de preguntar: ¿tendrás verduras de sobra para intercambiar el próximo mes? Y tú, quédate y comparte nuestra cena, puede significar: espero que te acuerdes de esto cuando una tormenta me arranque el techo. Es una danza delicada de interdependencia. Finalmente, con el sol casi tocando el horizonte, tu vecino se levanta para irse. Te agradece por la bebida y la conversación. Se despiden en la puerta y lo observas caminar por el sendero hasta su propia casa, una silueta oscura contra el cielo crepuscular. Cierras la puerta y el silencio regresa, pero la atmósfera de la casa ha cambiado. Ha sido llenada y luego vaciada, dejando atrás el eco de otra presencia y un puñado de nueva información para reflexionar. La breve incursión en el mundo social ha terminado y te vuelves hacia las tareas más silenciosas de la noche. La casa parece más silenciosa e íntima después de la partida de tu visita. La noche está llegando y con la oscuridad viene un cambio en el ritmo de la vida doméstica. Las tareas más expansivas y físicas dan paso a actividades más enfocadas y tranquilas. Te alejas de la chimenea principal y te diriges a un rincón de la habitación. Tu oficina no es una habitación separada, sino un nicho de quietud. Una pequeña mesa o una tabla de madera lisa cerca de la pared, con un banco. Para iluminar tu trabajo,
Enciendes una vela de sebo o una pequeña lámpara de aceite. La llama es pequeña y parpadeante, proyectando un charco de luz dorada y temblorosa que mantiene la oscuridad circundante a distancia. El olor a cera caliente o aceite quemado se mezcla con el olor a humo de leña de la chimenea. Tus instrumentos de trabajo están dispuestos de forma ordenada. Un pequeño tintero de cerámica, que contiene una tinta oscura que tú mismo puedes haber hecho, hirviendo cáscaras de nuez o agallas de roble. Al lado, una pluma de ganso, con la punta cuidadosamente afilada con un pequeño cuchillo. Y lo más preciado de todo, papel o un trozo de pergamino. El papel todavía es un lujo, y lo usas con moderación. Cada hoja tiene una textura distinta, una personalidad propia. Escribir aquí es un acto deliberado. No existe la tecla borrar. Un error significa raspar cuidadosamente la capa superior de tinta con un cuchillo o simplemente vivir con la imperfección. Era más fácil decidir que tu nueva palabra, concierto, era solo una licencia poética. Esta noche, quizás estés haciendo las cuentas de la casa, sumergiendo la pluma en el tintero y anotando gastos y ganancias en columnas torcidas. O quizás estés componiendo una carta para un pariente que vive a días de viaje de distancia, eligiendo las palabras con cuidado, sabiendo que llevarán todo el peso de tu voz y afecto a través de la distancia. O quizás simplemente leas. Si posees un libro, es un tesoro. Puede ser una Biblia familiar, un almanaque con predicciones astrológicas y consejos agrícolas, o un chapbook barato, un folleto de pocas páginas con baladas populares o cuentos de hadas. La propia existencia de este libro en tus manos es un milagro de la tecnología. La invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg alrededor de 1440 es uno de los hechos históricos más transformadores de todos los tiempos. Antes de Gutenberg, los libros se copiaban a mano, un proceso increíblemente lento y caro que los hacía accesibles solo a los monasterios y a la más alta nobleza. La imprenta permitió la producción en masa de textos, haciendo que el precio de los libros se desplomara y el conocimiento se extendiera como el fuego. La Reforma, el Renacimiento, la Revolución Científica, todos fueron alimentados por esta explosión de información impresa. Además de los libros impresos, una curiosidad fascinante de la vida intelectual del pasado era el Commonplace Book, o libro de lugares comunes. A partir del Renacimiento, las personas letradas mantenían estos cuadernos que no eran diarios de sentimientos personales, sino compendios de conocimiento. En ellos copiaban citas de sus lecturas, recetas, remedios, poemas que les gustaban, fórmulas matemáticas y proverbios. Era una versión analógica de Pinterest o Evernote, una forma de recopilar, organizar y memorizar información útil en un mundo sin motores de búsqueda. Era tu propio Google personal, encuadernado en cuero. El debate sobre lo que esta nueva habilidad de leer y escribir le hizo al cerebro humano continúa hasta hoy. Los historiadores y teóricos de los medios, especialmente de la Escuela de Toronto, argumentan que la transición de una cultura principalmente oral a una cultura letrada reestructuró fundamentalmente la cognición humana. Proponen que la escritura promovió el pensamiento lógico, lineal y abstracto, en detrimento de la memoria y las formas de pensamiento más circulares y comunitarias de las tradiciones orales. Otros académicos critican esta visión como excesivamente determinista, argumentando que las culturas orales tenían sus propias lógicas complejas y sofisticadas que simplemente fueron devaluadas por el auge de la palabra impresa. Leer a la luz de una vela parece romántico en las historias, pero la realidad es un esfuerzo. Tus ojos se cansan rápidamente con la luz, débil y oscilante. Necesitas inclinarte cerca,
y el humo de la vela irrita tus fosas nasales. Es un ejercicio constante de parpadear para limpiar las manchas que bailan en tu visión y tratar de no quedarte dormido y derribar la vela, transformando tu tranquila sesión de lectura en un evento mucho más dramático y excesivamente iluminado. Finalmente, terminas tu tarea. Apagas la llama de la vela, sumergiendo el rincón en una oscuridad casi total. Colocas la tapa en el tintero o cierras el libro. Con cuidado. El trabajo mental del día está hecho. La casa ahora está tranquila, lista para rendirse a la noche. Las palabras y los números que has leído o escrito resuenan silenciosamente en tu mente mientras te preparas para los rituales finales que preceden al sueño. La oscuridad del otro lado de la ventana ya no es un crepúsculo, sino una presencia profunda y aterciopelada. La casa se ha encogido, su mundo ahora definido por el círculo de luz y calor que arroja la chimenea. El olor de la vela apagada de tu rincón de estudio ha sido reemplazado por un aroma mucho más acogedor, el de la cena burbujeando lentamente sobre el fuego. Te acercas a la chimenea y el calor en tu rostro es una bendición. En un gran caldero de hierro colgado de un gancho, un guiso o potage libera un vapor perfumado. La preparación fue un ritual lento y vespertino. Las cebollas y zanahorias que trajiste del huerto fueron picadas en una tabla de madera gastada. Las marcas de cuchillo de generaciones pasadas grabadas en su superficie. El sonido rítmico del cuchillo era la única percusión en el silencio creciente. Quizás hayas añadido un pequeño trozo de carne salada, cortado en cubos minúsculos, más para dar sabor que para sustancia. El chisporroteo de la carne al tocar el fondo caliente del caldero fue la señal de que la comida comenzaba a tomar forma. Luego, las verduras, un puñado de cebada para espesar y agua cubriéndolo todo. Ahora se cocina lentamente, los sabores algo mucho más fusionándose grande que la suma de sus partes. El sabor salado que impregnará el guiso proviene de ese pequeño trozo de carne, un recordatorio de cuán vital era la sal. Este es un hecho histórico fundamental. La sal era el plástico de burbujas del mundo antiguo. Antes de la refrigeración, la salazón era el principal método para preservar la carne, el pescado y las verduras a través de las estaciones. Esto transformó la sal de un simple condimento en un recurso geoestratégico. Ciudades e imperios florecieron y murieron por el control de las minas de sal y las rutas comerciales. La palabra salario proviene del latín salarium, que era el pago que se daba a los soldados romanos para comprar sal. Cada bocado de tu humilde guiso te conecta con esta historia de poder, comercio y supervivencia. El menú de la noche es una variación sutil de lo que has comido en los últimos días. Es menos un ciclo de recetas y más una continua reencarnación de ingredientes. El guiso de hoy contiene los fantasmas de las verduras de la semana pasada y sus restos mañana darán vida a la sopa del día siguiente. La mesa se pone con simplicidad. Cuencos de madera o cerámica, quizás cubiertos de estaño si tienes posesiones. Y por supuesto, el pan. Aquí reside una curiosidad fascinante de la cocina medieval. El trencher. Para muchas personas, el plato no era de madera o cerámica. Era, literalmente, una rebanada gruesa de pan viejo, de aproximadamente un día. La comida se servía directamente sobre de pan, que absorbía todas las salsas y jugos. Al final de la comida, si todavía tenías hambre, podías comerte tu plato. Más comúnmente, sin embargo, los trenchers empapados se daban como limosna a los pobres que esperaban en las puertas, o se arrojaban a los perros de la casa. Era el plato comestible original, una invención genial que eliminaba la necesidad de lavar los platos, reemplazándola por la necesidad de hornear pan con la densidad de un ladrillo. La familia se reúne alrededor de la mesa,
La luz del fuego baila en los rostros, creando largas sombras que se mueven en las paredes. La conversación es más suave ahora, las voces más bajas que durante el día. Las energías del día se han gastado y este es un momento de reabastecimiento silencioso. El sabor del guiso es complejo, con el dulzor de las verduras de raíz, el salado de la carne y el sabor terroso de los granos. Esta combinación puede parecer extraña para los paladares modernos, que se han acostumbrado a una separación estricta entre lo dulce y lo salado. Los historiadores de la cocina todavía debaten los principios del sabor de las cocinas antiguas. La cocina medieval europea, por ejemplo, influenciada por la teoría médica de los cuatro humores, a menudo mezclaba dulce, agrio y salado en platos salados, usando ingredientes como miel, vinagre, especias y frutas en guisos de carne. La cuestión es si lo hacían por razones de salud, para equilibrar los humores del cuerpo, o si simplemente tenían una preferencia de sabor que se ha perdido con el tiempo. Mientras comen, los sonidos del mundo exterior cambian por completo. El coro de pájaros diurnos ha dado paso al zumbido rítmico y penetrante de los grillos. A lo lejos se oye el piar melancólico de una lechuza. El viento silbando por la chimenea o por las rendijas de las paredes parece tener una voz más solitaria en la oscuridad. Estos son los sonidos del crepúsculo transformándose en noche, envolviendo tu casa en una manta de oscuridad y aislamiento. El entretenimiento después de la cena es una competencia silenciosa para ver quién puede producir el bostezo más épico y contagioso. El ganador obtiene el honor de ser el primero en sugerir que quizás sea hora de, prepararse para ir a la cama. La comida termina. Los cuencos se raspan con las últimas cortezas de pan. El fuego en la chimenea se ha reducido a un lecho de brasas brillantes que pulsan como un corazón somnoliento. Una sensación de satisfacción pesada y cálida se instala en ti. El trabajo del día ha encontrado su recompensa y el cuerpo y el alma han sido nutridos. La casa está segura, un punto de luz y calor en un mundo dormido. El ciclo del día está casi completo y la atención se vuelve hacia los últimos rituales antes del descanso. El fuego en la chimenea, que antes era el centro vibrante de la casa, ahora se ha rendido. Es poco más que un lecho de brasas pulsantes, un ojo rojo y somnoliento en el corazón de la oscuridad. Con el retroceso del fuego, el frío de la noche, que estaba al acecho fuera de las paredes, comienza a infiltrarse. Sientes que la temperatura del aire en la habitación baja unos grados, un recordatorio sutil pero insistente de que la lucha contra los elementos nunca se detiene de verdad. Solo tiene breves armisticios. La oscuridad en los rincones de la habitación ya no es una sombra suave. Es una oscuridad espesa, casi sólida. La iluminación de tu casa tiene básicamente dos modos: luz de hoguera acogedora o oscuridad tan absoluta que puedes patear un mueble que jurabas que estaba al otro lado de la habitación. Para navegar en este océano de oscuridad necesitas una fuente de luz portátil. Te acercas a la chimenea y con una pequeña pala retiras una brasa brillante. La usas para encender la mecha de una vela. La vela no es de parafina blanca y perfecta, está hecha de sebo, la grasa animal procesada. Al encenderla, desprende un olor grasiento y un poco de humo negro. La llama es amarillenta e inestable, bailando con cualquier corriente de aire invisible. Una vela de cera de abeja, con su llama más limpia y su olor dulzón, es un lujo para ocasiones especiales. Esta vela de sebo es tu herramienta de trabajo nocturna. Sostienes la vela y crea una pequeña burbuja de luz a tu alrededor, un universo personal y tembloroso. Fuera de ese círculo, la casa es un lugar de formas inciertas y sombras exageradas. Esta pequeña llama es tu arma en la lucha diaria contra la noche, una batalla que la
Humanidad ha librado durante milenios. El gran giro en esta guerra solo comenzó a ocurrir mucho más tarde. La introducción de la iluminación de gas en las ciudades europeas a principios del siglo XIX fue un hecho histórico revolucionario. Las calles, antes peligrosas y oscuras, se volvieron repentinamente más seguras, permitiendo que la vida social y comercial se extendiera hasta bien entrada la noche. Fue el primer paso para desterrar la noche, para transformarla en solo una versión más oscura del día. Pero aquí, en tu casa, la noche todavía reina suprema y tu pequeña vela es un vasallo leal, no un conquistador. El frío es el otro enemigo. La chimenea, por muy central que sea, es notoriamente ineficiente, con la mayor parte del calor subiendo por la chimenea. Para combatir el frío que se infiltra en tu cama, puedes usar un calentador de cama, una sartén de metal de mango largo, llena de brasas de la chimenea. La pasas rápidamente entre las sábanas frías y húmedas, y el calor que deja atrás es uno de los mayores lujos que se pueden imaginar. La luz, sin embargo, no siempre fue vista como un bien incondicional. Una curiosidad de la historia de la arquitectura y la tributación es el impuesto sobre las ventanas, implementado en Inglaterra en 1696 y que duró casi 150 años. Era un impuesto sobre la propiedad, y el valor a pagar se basaba en el número de ventanas que tenía una casa. La lógica era que los ricos tenían casas más grandes con más ventanas. La consecuencia no intencionada fue que para evitar el impuesto, muchas personas, incluidas las menos pudientes, comenzaron a tapiar sus ventanas. Esto condujo a condiciones de vida sombrías, húmedas y mal ventiladas, con graves impactos en la salud pública. Fue una política gubernamental que literalmente obligó a la gente a elegir entre la luz y el dinero. Querido, creo que podemos prescindir de la luz del sol este año. Piensa en todo el ahorro. Esta omnipresencia de la oscuridad plantea cuestiones interesantes. Los psicólogos históricos y los folcloristas todavía debaten cómo la noche perpetua moldeó la psique premoderna. Algunos argumentan que la noche era un dominio de miedo genuino, poblado por amenazas reales como ladrones y animales, e imaginarias como fantasmas, demonios y hadas malévolas. Esto explicaría la abundancia de cuentos populares y supersticiones nocturnas. Otros sugieren que la gente simplemente estaba más adaptada, con un oído y una visión nocturna más agudos, y que la noche también era un tiempo de mayor intimidad, de historias contadas al pie del fuego y de una libertad diferente, lejos de las miradas de la comunidad durante el día. Para ti, la realidad está en algún punto intermedio, en la oscuridad casi total. Cada crujido de la madera de la casa se expande, cada silbido del viento en la chimenea suena como un lamento. Tu gato, saltando de un banco en la cocina. Obviamente, un espectro invasor. La lógica se va a dormir un poco antes que el resto del cuerpo. Sosteniendo tu vela, te preparas para las últimas tareas, un pequeño faro en tu propio mar oscuro, consciente de que la casa es un organismo vivo que respira, cruje y gime a tu alrededor. Con la vela en la mano, proyectando tu sombra gigantesca y danzante en la pared detrás de ti, te mueves hacia las partes de la casa que el día rara vez toca. Quizás necesites una manta extra o verificar las provisiones. Tu viaje te lleva a una escalera empinada y estrecha que cruje en protesta a cada paso. Estás subiendo al desván. El aire cambia instantáneamente. El calor de la casa que sube queda atrapado aquí, haciendo que el aire sea bochornoso e inmóvil. El olor es a polvo antiguo, madera seca y quizás el aroma fantasma de manzanas guardadas de una cosecha pasada. La luz de tu vela revela un espacio que no es una habitación, sino un esqueleto. Vigas y cabrios de madera oscura se cruzan sobre tu cabeza.
El suelo es de tablones anchos e irregulares, y el polvo de años cubre todo con un manto grisáceo y suave. Este es el repositorio de lo que está roto, fuera de uso u olvidado. En un rincón, una rueca con el uso partido. En otro, un baúl de viaje con la cerradura oxidada, probablemente lleno de ropa de un pariente fallecido. Colgados de las vigas, hay manojos de hierbas secas y quizás algunas trenzas de ajo del año anterior. El desván es el museo oficial de las buenas intenciones. Arreglaré esa pata de silla algún día, piensas, mirando el objeto que ha estado allí durante 1900 años, menos un mueble y más un monumento a la procrastinación. En una de las vigas principales cerca de la chimenea, pasas los dedos sobre extrañas marcas talladas en la madera. Son círculos entrelazados, un patrón como una margarita. Este es un hecho histórico fascinante que se encuentra en muchas casas antiguas. Las marcas de bruja o marcas apotropaicas eran símbolos de protección grabados en puntos vulnerables de la casa, cerca de chimeneas, puertas y ventanas, para ahuyentar a los malos espíritus. El desván, como un espacio liminar entre la casa y el cielo, era un lugar privilegiado para tales defensas espirituales. Tu búsqueda ahora te lleva hacia abajo, al extremo opuesto de la casa, el sótano o la bodega. Descendiendo otra escalera, esta vez a la oscuridad fría, el cambio en la atmósfera es aún más dramático. El aire aquí es frío y húmedo, con un profundo olor a tierra mojada, moho y descomposición dulce. El suelo es de tierra apisonada o piedra irregular. Este es el refrigerador de la casa. La luz de la vela revela barriles de sidra o cerveza en un rincón. Sacos de patatas, zanahorias y nabos están apilados, sus raíces comenzando a brotar en busca de una luz que nunca encontrarán. En estantes de madera hay frascos de conservas, encurtidos y quizás una gran rueda de queso envejeciendo lentamente. Tu sótano no tiene un agujero de sacerdote. Una curiosidad de la historia inglesa, donde las familias católicas ricas construían escondites secretos para sacerdotes fugitivos durante los periodos de persecución. Pero tiene un rincón misterioso, donde una familia de arañas ha construido una metrópolis de telarañas y donde las patatas parecen estar formando su propia civilización subterránea. Las dejas en paz. Negociar con el rey patata no está en tu lista de tareas. Lo que estos espacios de almacenamiento nos dicen es un punto de debate. Los arqueólogos e historiadores sociales discuten el significado de los objetos desechados o guardados en desvanes y sótanos. Algunos los ven como meros depósitos. Otros, sin embargo, argumentan que son archivos no intencionales de la vida doméstica. Revelan los patrones de consumo de una familia, la cultura de reparar en lugar de desechar, las creencias, guardar un objeto roto por sentimentalismo, y las realidades económicas que a menudo contradicen la imagen que la gente quería proyectar. Si un arqueólogo del futuro analizara tu desván, probablemente concluiría que tu civilización adoraba a un dios de la chatarra que puede ser útil algún día, y practicaba rituales que implicaban la guarda devota de tornillos solitarios y frascos sin tapa. Encuentras la manta extra que buscabas, doblada dentro de un baúl. Huele a naftalina y a tiempo. Con el objetivo cumplido, te retiras de estos reinos olvidados, subes del frío húmedo del sótano o bajas del calor polvoriento del desván, cerrando la puerta detrás de ti. El acto de cerrar la puerta parece sellar no solo un espacio, sino también el pasado que contiene. De vuelta en el espacio principal de la casa, el aire parece más limpio, más seguro. La casa se siente entera de nuevo. La exploración de la noche ha terminado. Ahora solo queda el acto final, cerrar el mundo exterior y entregarse al sueño.